Si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu futuro, solo desde un punto de vista teórico, que tus pensamientos crean tu destino y tienes 70,000 pensamientos en un día y el 90% de ellos son los mismos que el día anterior, entonces tu vida no va a cambiar mientras sigas pensando igual y esos pensamientos te lleven a las mismas elecciones y luego a los mismos comportamientos. Luego estos crean las mismas experiencias y anticipamos los mismos sentimientos o emociones de esas experiencias. Y esas emociones son los que impulsan nuestros pensamientos, mientras que la biología, el neurocircuito, neuroquímica, las hormonas e incluso nuestros genes serán iguales a cómo pensamos, actuamos y sentimos. Cómo pensamos, actuamos y sentimos es nuestra personalidad y esta crea nuestra realidad personal. Así es, la personalidad actual que escucha este programa creó la realidad personal que es su vida. Así que si puedes aferrarte a esta idea si quieres crear una nueva vida y realidad personal. Cambia tu personalidad, es decir, comienza a pensar en lo que piensas y a cambiarlo. Empieza a ser consciente de tus comportamientos o hábitos inconscientes y modifícalos. Empieza a observar las emociones que vives cada día, que te mantienen conectado al pasado y decide si esas emociones pertenecen a tu futuro. ¿Quieres motivación? Mira el top 10 con Believe Nation. Hola, soy Evan Carmichael y hago estos videos porque quizás seas la persona más ambiciosa de tu círculo, pero sabes que eres capaz de más y te motivas rodeándote de los mejores. Hoy vamos a aprender del mejor, Joe Dispenza, y mi opinión sobre sus 10 reglas para el éxito. Disfruten. La mayoría intenta crear una nueva realidad personal con la misma personalidad, y no funciona. Tienes que convertirte en otra persona. La neurociencia dice que las células que funcionan juntas se conectan. Tienes los mismos pensamientos, las mismas decisiones, los mismos hábitos, creas las mismas experiencias que crean las mismas redes de neuronas en los mismos patrones. Porque te resulta familiar. Si lo haces por 10 años seguidos, empezarás a grabar ciertos patrones en tu cerebro. Se convierte en tu identidad. Y a los 35 años se convierte en algo fijo. Y la psicología solía decir que no se puede cambiar, pero ahora sabemos que se puede. Entonces, esa especie de caja en el cerebro que es el hábito de ser tú, está el 95% del tiempo ejecutando unos programas. Entonces, al sentarnos y hacer el trabajo, tenemos que desenredarnos de esos programas. Y cuando decides hacer algo diferente o hacer una elección, lo que la mayoría no quiere enfrentar es esa incomodidad. Y es justo esa incomodidad, esa incertidumbre, esa falta de previsibilidad, eso desconocido. Es lo que la gente teme porque prefieren vivir en la culpa. Al menos pueden predecir cuáles serán los riesgos y las posibilidades. Cuando alguien empieza a entender esto y le preguntan ¿cuánto tiempo llevas así? Y la respuesta es 35 años y tú dices ¿por qué 35 años? Porque hace 35 años ocurrió esto. Cuanto más fuerte es la emoción que sientes por ese evento, cuanto más alterado te sientes por dentro, más estrecha el cerebro su enfoque, congela la imagen y toma una foto y se forma el recuerdo, ¿no? Entonces, olvida el recuerdo. Solo supera la emoción porque es ella la que te mantiene anclado al pasado. Eso suena muy bien en teoría. Pero cuando sales a lo desconocido, a ese vacío, el cuerpo está en un hábito, es decir, que el cuerpo se convierte en la mente. O si piensas en ese evento pasado y se produce una emoción, necesitas una imagen y un sentimiento para iniciar el condicionamiento. El cuerpo está condicionado al pasado familiar o está conectado al futuro predecible porque se despierta cada día y hace las mismas acciones rutinarias. El momento presente se convierte en lo desconocido. Cuando la gente empieza a sentir ese malestar, prefiere llamar a alguien o decir que no puede meditar o que tiene demasiadas cosas que hacer, se excusan. Vuelven a esa sensación familiar porque el cuerpo le está diciendo al cerebro que el hábito es cuando el cuerpo se convierte en la mente. El cuerpo sale a lo desconocido y dice, prefiero sentirme culpable o sentirme infeliz que estar en esta incomodidad. Entonces, al menos cuando regresan a ese sentimiento familiar, se sienten seguros, así que salen a lo desconocido y el cuerpo empieza a influir en la mente. Puedes empezar mañana, estás muy ocupado, es culpa de tu madre, ya sabes, es culpa de tu cultura, no tengo dinero, no va a funcionar.
Esos son los programas que se interponen entre tú y tu futuro. Entonces, las células nerviosas que ya no funcionan juntas ya no se conectan, así que el acto de observar esos estados de la mente y el cuerpo significa que ya no eres el programa, eres la conciencia observando ese programa. Entonces, meditar significa familiarizarse. A medida que te familiarizas con esos pensamientos, te vuelves consciente de cómo hablas, te das cuenta de cómo actúas, sabes cómo te sientes. Cuanto más consciente te vuelves de esos programas inconscientes, menos inconsciente serás en tu vigilia. ¿Por qué? Porque no basta con tener una buena meditación y salir a la autopista, ver el tráfico y estresarte. Eso es volver al viejo yo otra vez. Nuestro trabajo es sostener ese estado modificado de mente y cuerpo todo el día. Y si puedes, prepárate, porque algo diferente va a empezar a suceder en tu vida y vendrá como una coincidencia o una sincronicidad. Y esas son migas de pan de lo divino diciendo que estás en el camino. Solo sigue, que habrá otro, solo mantén esa energía. Y así, enseñando a la gente a entender que hay una fórmula que ahora sabemos que si aplicas esa fórmula, empezarás a ver esos cambios y ahora cómo la gente lo hace más y más efectivamente. Los resultados están subiendo también. Tenemos a la Universidad Bonn. Tomaron muchos de mis escáneres cerebrales de hace 10 años. Un gran estudio clínico, muchos análisis y están sorprendidos por la velocidad a la que la comunidad puede cambiar la coherencia cerebral o cardíaca. Saben cómo hacerlo, no es algo que esté separado de ellos. Lo han practicado tantas veces que ya saben cómo hacerlo. ¿Qué significa eso? Bueno, es simple. En tu vida, si vuelves a las mismas reacciones ante las mismas personas y circunstancias, vuelves al viejo yo. Tienes que estar consciente. En tu vida y si no te defines por una visión de futuro, te quedas con los recuerdos del pasado y serás predecible en tu vida. Así que al cruzar ese río de cambio del viejo yo al nuevo yo, hay una muerte neurológica, biológica, química, hormonal y genética del viejo yo. Pero si le enseñas a la gente que hay algo del otro lado, no se darán por vencidos, continuarán. Hay suficiente evidencia para animar a la gente y no puedes decir que eres muy viejo para esto, no puedes decir que estás muy enfermo, no puedes decir que tienes un pasado turbulento o sobrepeso o bajo de peso o que estás fuera de forma. Ni siquiera puedes decir que nunca has meditado. De hecho, nuestros casos de éxito son personas que nunca han meditado y que no intentan hacer nada, solo siguen las instrucciones. Nuestra comunidad está empezando a entender que es posible. Y lo hacen todo, no el 50% ni el 60%. Hacemos un evento de una semana. Tenemos 1,000 o 1,500 personas y lo dan todo. Y cuando empiezan a ir más allá de sí mismos, ese primer o segundo día, cuando empiezan a ir más allá de sí mismos y esa magia empieza a ocurrir, entonces no tengo idea, no puedo predecir lo que va a ocurrir y suele ser muy emocionante. Regla 2. Adéntrate en lo desconocido. Tenemos creencias que nos hacen sentir bien porque se basan en experiencias pasadas y esas emociones nos mantienen unidos a la creencia químicamente. Está en nuestra biología. Tendemos a pensar neurológicamente y a sentir químicamente dentro de experiencias que están conectadas al pasado, y si nuestras creencias son desafiadas, nos aferramos a la emoción como Jesús tenía un hermano. ¿Qué? Eso no se siente bien. O también se casó con María Magdalena. ¿Qué? Es decir, la gente se asusta porque fueron condicionadas y quieren aferrarse a eso porque les asegura un futuro en el que pueden confiar. Cuando sales de tu sistema de creencias y entras en lo desconocido, estás dejando atrás tu pasado y entonces tienes la facultad y la capacidad de crear. ¿Tienes esa capacidad? Si no, porque para que puedas ir de esa vieja creencia a una nueva, más te vale tener un plan y estar dispuesto a tener una nueva experiencia. Eso ya no es una creencia sin determinación. Tiene que ser una impresión muy fuerte en tu biología, que venga acompañada de una experiencia.
que luego cambie tu biología para entender que crees otra cosa. Pero ese tampoco es el final, porque tienes que cuestionarte desde ese punto. ¿Cuál es la siguiente creencia que te ayuda a entender otra cosa? Por ejemplo, hablemos de ello en 2 niveles y paremos un momento. No importa, puedo estar más tiempo aquí. Sí, muchas gracias. Es una buena conversación, así que piensa en esto. La persona en nuestro trabajo. Voy a usar un ejemplo sencillo. Tiene un matrimonio muy difícil. Su matrimonio se desmorona, su esposo es abusivo y vive de las hormonas del estrés por mucho tiempo. Toda nuestra energía va para alguna amenaza en nuestro ambiente externo. No tiene energía en su entorno interno para crecer y repararse. No tiene energía para proyectos a largo plazo. El cuerpo está en vigilancia. Siempre está ansioso. Anticipa que algo malo va a pasar todo el tiempo. Y tiene alergia a todo. Es alérgica a su entorno. Ella viene al evento, hace el trabajo, tardó 3 meses y de repente en un evento tuvo un gran avance y empezó a comer todo lo que quería. Entonces, cambió su creencia sobre su pasado, porque ya no dice, soy así por mi relación con mi esposo. Porque cuando dice, soy así porque tuve un padre abusivo, soy así porque tuve un matrimonio difícil, soy así porque me despidieron del trabajo, lo que estás diciendo es que no has cambiado emocionalmente. Así que ahora ves tu futuro a través de la lente del pasado. Cuando superas ese estado emocional, un recuerdo sin la carga emocional se llama sabiduría. Ya estás listo para crear un nuevo futuro porque si sigues apegado a la emoción, apegado al pasado, no puedes crear un futuro. Y de repente la persona tiene una transformación. Tuvo un cambio. Ella lo sabe, se liberó de esa ansiedad. Ella lo siente. Y como resultado de ello, en cuestión de momentos, la biología reorganiza. Una nueva mente y ahora come. La veo comer pizza, comer una hamburguesa, se está riendo. Y eso se mantiene. Pero ese no es el final, porque si ella se curó a sí misma, la siguiente pregunta es, entiendo la física y la biología de lo que hice. ¿Es posible que si me curo a mí misma, pueda curar a otra persona? Ahora mi creencia es desafiada de nuevo. Ahora desafío mi nueva creencia. ¿Es posible? No lo sé. Todavía no lo he hecho, pero sí lo estoy pensando. Y entiendo la información semántica, filosófica, teórica, intelectual. ¿Puedo iniciarla? ¿Aplicarla, personalizarla, demostrarla? ¿Puedo modificar mi comportamiento basándome en mi última experiencia? Para tener una experiencia más evolucionada. ¿Y esa experiencia estará fuera de mis creencias actuales? Pero entiendo la ciencia y si puedo hacer que mis comportamientos coincidan con mis intenciones y lo logré en mí, y la física cuántica dice, es que la conciencia es no local, sí puedo. Si pude crear una firma coherente, debería poder hacerlo en otra persona. Entonces, cuando la experiencia ocurre, ahora tengo más circuitos en mi cerebro que están enriquecidos. Tengo una nueva sensación en mi cuerpo y me siento como un sanador. Me siento como un sanador porque me sané a mí mismo, pero ¿puedo sanar a otros? Voy a sacar esa emoción y tal vez no lo logre a la primera. Y te digo, esa mujer, hicimos una sesión coherente donde sanamos a otra persona. Esa persona que estaba allí era una mujer de Londres que estuvo expuesta a una bacteria en la India hace 20 años con alergias alimentarias que no pudo superar esa bacteria. Observé a esa mujer sincronísticamente, sin que la mujer lo supiera. Había una energía coherente en su cuerpo y esa mujer se curó. Cené con ella en Londres y ella estaba comiendo salmón y arroz y todo lo demás y me dijo, no sé qué ocurrió, pero me curé. Esa persona que hizo la curación, su creencia fue desafiada y porque ella vivió la experiencia, ella hizo la gran pregunta. La gran pregunta la condujo a la siguiente experiencia, pero no es suficiente una vez. Tienes que repetir esa experiencia, hacerla científica, convertirla en una habilidad. La gente se detiene con una experiencia y dice, ya soy sanador. No. Que vivas la experiencia significa que deberías reproducirla. Sigue empujando los límites de tus creencias. Eso es evolución. La gente llega a un punto en sus sistemas de creencias y se detienen. Creo que el problema con mucha gente en la comunidad espiritual
es que confunden el conocimiento con la creencia. Dicen, yo tengo ansiedad y la razón por la que tengo ansiedad es porque tengo un desequilibrio químico en mi cerebro. Eso dijo mi médico. Tengo ataques de pánico, tuve uno en un avión y tengo miedo de los aviones y lugares llenos de gente. Saber que tienes un desequilibrio químico en el cerebro cura tu ansiedad, no. Entonces, van al psicólogo, van a su amigo y él dice, no es un problema de hardware, no son circuitos, moléculas y químicos. Es un problema de software. Tu padre era autoritario, era un perfeccionista y ese software es un programa y es de tu pasado. Y la persona ahora tiene el conocimiento de que su padre era autoritario. Eso cura la ansiedad. Pero lo verán como una creencia. Mi padre era autoritario. Lo que están diciendo es, soy así por esta experiencia pasada. Entonces van al vidente y este les dice que te quemaron en la hoguera en el siglo XVI. Eres un cristiano carismático. Los recuerdos arden en tu alma. Ahora que sabes que eras un cristiano carismático del 1500, un templario, ¿eso cura tu ansiedad? No. Entonces vas a la astróloga y te dice, Mercurio está retrógrado y no salgas de casa en 6 meses. Es la razón por la que eres como eres. Y así desarrollan creencias que están dentro de su aceptación emocional. Y construyen más creencias dentro de esas emociones, lo que significa que aún no quieren cambiar. El conocimiento no cambia nada, porque la gente solo aceptará, creerá y se rendirá a creencias o pensamientos que son iguales a su estado emocional y programarán su sistema nervioso autónomo en ese destino. Entonces recibes un diagnóstico de un médico, crea la emoción de miedo o desesperación. Solo aceptarás, creerás y te rendirás a los pensamientos iguales a esos estados emocionales, hasta que cambies tu estado emocional. ¿Es posible que empieces a aceptar, creer y rendirte a pensamientos iguales a un estado emocional y hacer surgir la emoción antes de la experiencia? Ahora hablamos de ir en contra del condicionamiento. Regla 3. Crea tu realidad. Cuando enseñas a la gente a conectar con la energía de un sueño futuro y a definirse por una visión del futuro en lugar de por los recuerdos del pasado, a creer en su futuro más que en su pasado, a enamorarse de su futuro más de lo que están de su pasado y ser capaces de combinar esa clara intención de ese futuro y empezar a sentir las emociones de ese futuro antes de que se manifieste. Están emitiendo la nueva firma en el campo. La belleza detrás de eso es que cuanto más tiempo eres consciente de esa energía, más atraes ese futuro hacia ti. Lo que también significa que cuando entras en tu auto y empiezas a enfadarte y frustrarte porque estás en un atasco, te desconectas de la energía de tu futuro y vuelves a la energía de tu pasado. Y esas emociones de supervivencia ejercen menos efectos sobre la naturaleza de la realidad. Ahora te sientes como materia tratando de cambiar la materia. Estás separado y entonces lo fuerzas, lo controlas, te esfuerzas más, deseas, rezas, esperas, estás mendigando. Hacemos de todo. Competimos para manipular y hacer que suceda, porque tenemos unos recursos limitados. Entonces, cuando una persona es capaz de sostener o mantener ese estado modificado de la mente y del ser, entonces comienza la diversión porque empiezas a ver esas sincronicidades. Empiezas a ver esas coincidencias, esas oportunidades, esas incógnitas, esas cosas empiezan a caer de la nada porque estás conectado a ese campo de información y no solo estás conectado a él, sino que también empiezas a influir en él. Entonces, más y más gente está creando ahora. Y menos gente está experimentando el estado de ser llamado víctima, así que si eres una víctima, dirías, estoy molesto por culpa del tráfico. Entonces yo te diría, bueno, tu mundo exterior estaba controlando cómo piensas y sientes alguna circunstancia, alguna persona, algo en tu mundo exterior. Está controlando tus sentimientos y pensamientos, entonces eres víctima de esas circunstancias. Pero cuando cambias tu forma de pensar y sentir, eso empieza a producir efectos en tu mundo exterior. Te das cuenta de que eres el creador de tu vida y cuando empiezas a ver retroalimentación en tu vida, prestarás atención a lo que hiciste y lo harás de nuevo. Y ahora vas a creer que eres el creador de tu vida y no la víctima de tu vida. Regla 4. Instala un nuevo hardware. Así que te preguntas al final de tu día, hago esto todos los días, ¿qué tal me fue? ¿Cómo me fue hoy? ¿Cómo me fue? ¿Lo hice bien? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que me hizo perder la conciencia?
por el resto del día. ¿Cómo fue ese momento? Si eres un estudiante de la vida, vas a reflexionar. ¿Fue esa persona que dijo tal cosa y reaccioné? ¿O recibí un correo? ¿O las cosas no salieron como quería y empecé a sentirme enfadado, frustrado o temeroso? La próxima vez que ocurra eso, ¿cómo puedo involucrar mi experiencia? Puede que tengas que buscar algunas respuestas del mejor modelo a construir, o puede que tengas una larga reflexión y digas, la próxima vez que eso ocurra, voy a hacer esto o aquello, o voy a planificar mis comportamientos. Y el acto de cerrar los ojos y ensayar lo que vas a hacer. Empieza a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que ya lo hiciste. El cerebro ya no es un registro del pasado. Ahora es un mapa hacia el futuro, y si sigues instalando ese hardware, se convertirá en un programa de software, lo que significa que actuará como una persona feliz. ¿Por qué? No hay magia ahí. Instalaste los circuitos. Eso es más importante que las noticias. Sí. Es más importante que contestar cualquier correo o mensaje. Es más importante que hablar de tu pasado o de la cena. Si puedes empezar a pensar en cómo hacerlo diferente. Ese es el proceso de construcción neurológica. Tienes que ser consciente para hacer eso y lleva un tiempo. Tienes que apagar tu celular, tienes que cerrar la puerta, tómate un descanso de todo lo de afuera y empieza a practicar. Y así, por experiencia, empiezas a notar, aquí viene la frustración o aquí viene el miedo. Le dimos a la gente las herramientas para autorregularse y crear coherencia entre el cerebro y el corazón, y ves a la gente decir, espera, necesito un momento. Respiran, vuelven a entrar, conectan con la energía de su futuro. Esto es incidental, comparado a donde van, así que no caen en desgracia, no permiten que su energía baje. Y es verdad, al principio cuesta mucho, porque cuesta mucha energía y percepción. Permanecer consciente y no ir inconsciente, pero si eres persistente y estás determinado y eres sincero, empiezas a entender, empiezas a decir, no voy a regalar mi poder a esa persona o a esa circunstancia cuando puedo usarlo para sanar o para un nuevo futuro. Y entonces la gente no se excusará diciendo, ayer tuve un día difícil, discutí en mi trabajo con mi ex y no siento ganas de hacerlo. Ese es el momento de hacerlo. Sí. Porque son todos esos momentos en los que nos autocorregimos. Esos son los momentos más valiosos. La gente que ha tenido experiencias trascendentales donde ellos se iluminaron, se conectaron y su cerebro entra en estados coherentes muy altos y patrones super gamma, fuera de lo normal, y tienen una conexión de descarga trascendental que es mística. Miran atrás a toda su vida. No quieren cambiar ni una cosa de su pasado, porque los llevó a ese momento. En ese momento, el pasado ya no existe y por el mismo medio, miran a su pasado y ven todos esos momentos difíciles en los que se superaron y se enamoran de esa persona. No miran las buenas meditaciones o lo que salió bien, saben que fueron esos momentos los que les llevaron a esto. Y creo que entonces es cuando empiezan a entender que todo el trabajo duro, todo el esfuerzo, en lo que nos convertimos hace que nadie pueda quitárnoslo. Entonces, cuando llegamos a ese nivel y experimentamos aquel sueño o aquello que creamos, hay que hacerlo hasta que lo disfrutemos plenamente y cuando se vuelva aburrido o predecible, vamos otra vez, hagamos otra cosa. Y creo que eso es evolución. Para asegurarme de que tomas acción después de ver este video, diseñé una hoja de trabajo gratuita solo para este video. La hoja de trabajo resaltará todo lo aprendido en este video, así como nuestros 3 aprendizajes y citas favoritas que te inspirarán a hacer algo. También te dará espacio para escribir cuáles son tus conclusiones y tu plan de acción específico para asegurarte de que obtienes resultados. Si quieres la hoja de trabajo totalmente gratis solo para este video, hay un enlace en la descripción. Haz clic en él y comienza a construir el impulso en tu vida y en tu negocio. Nos vemos. Regla 5. Invierte en tu futuro. Meditación. La traducción de la palabra meditación significa familiarizarse con.
Lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia de tus pensamientos inconscientes, darte cuenta de tus hábitos y comportamientos automáticos y estar consciente de tus emociones que te mantienen anclado al pasado. Y si puedes llegar a ser tan consciente de los estados inconscientes de la mente y el cuerpo que nunca más se te escapen, te estás familiarizando con el viejo yo para no volver. Si empiezas a pensar en nuevas formas de ser, definidas por una visión, planifica tus comportamientos, revísalos en tu mente. Si haces eso una y otra vez, las células nerviosas que se fusionan juntas se conectan, empiezas a familiarizarte con un nuevo estado mental. Al mismo tiempo, si puedes cultivar emocionalmente tu inspiración, tu alegría, tu entusiasmo antes de la experiencia, repitiendo eso una y otra vez, cultivando ese estado va a empezar a hacerte familiar. El proceso de cambio requiere desaprender y reaprender. Romper el hábito del viejo yo, reinventar un nuevo yo, podar las conexiones sinápticas como decimos en neurociencia, y hacer brotar nuevas conexiones al memorizar las emociones que almacenas en el cuerpo. Aquí está la clave, reacondicionar el cuerpo a una nueva mente, a una nueva emoción. Es pasar de tu pasado a tu futuro, es perder tu mente y crear una nueva. Y cuando empiezas a entender que ese proceso se va a sentir un poco desconocido, incómodo, si puedes relajarte allí, en vez de volver al pasado, e invertir en tu futuro, tarde o temprano, empezará a ser más fácil, y más fácil, y más fácil. Y de repente, cuando menos te lo esperes, algo asombroso va a ocurrir en tu vida, y cuando eso comience a ocurrir, vas a prestar atención a lo que hiciste dentro de ti para producir el efecto fuera de ti. Eso es empoderamiento humano, y no hay una persona en el mundo excluida de esta ecuación. Regla 6. Desarrolla creencias que te sirvan. Si la gente cree de verdad que su signo astrológico determina su destino, entonces buscará, basándose en su percepción, las correlaciones que sean iguales a su sistema de creencias. Yo no creo que por haber nacido en una determinada época, en una determinada casa, eso tenga algo que ver con que yo cree la vida que quiero tener. Sí, pero mucha gente lo cree. Y porque lo hacen, solo van a pensar: son las 11:11. Bueno, has visto las 2:36 y las 4:18 en el reloj, pero estás buscando 11:11 y esa es tu realidad porque ahí es donde está tu atención. Así que no apoyo eso, pero lo respeto porque esa persona va a mantener esa creencia hasta que ya no le sirva, y van a evolucionar su creencia o no. Y si no lo hacen, que así sea, pero si lo hacen tarde o temprano se darán cuenta de que no les sirve. Ahora, tengo ciertas creencias que estoy cuestionando y que sigo pensando que son creencias limitadas. Pero para que yo pueda cambiar esas creencias, voy a tener que salir de mi estado de reposo. Tengo que salir a lo desconocido y revisar todo y ejecutar de una manera diferente para construir sobre ese modelo. Va a requerir tener un pie en el mundo práctico y un pie en el misterioso. Eso sí. Porque no puedo controlar todos los eventos que ocurren en mi vida, pero sí puedo hacer elecciones que me van a acercar a esas experiencias. También sé por experiencia que cuando vivo por las hormonas del estrés y vivo en supervivencia, que tú y yo y todo el mundo siempre trata de controlar el resultado, forzar el resultado, interponerse, analizar cuándo va a suceder y cómo va a suceder cuando eso ocurre. Somos malos. Somos competitivos, manipuladores, nos aferramos a las cosas, engañamos, codiciamos, eso hacen esos químicos. Tratamos de controlar y forzar el resultado porque, en cierto sentido, nos sentimos separados de algo más grande. Sentimos que somos materia tratando de cambiar la materia. Sentimos que estamos vibrando a la misma velocidad que todo lo demás y tenemos que conseguir lo que queremos, es decir, tenemos que ir a buscarlo y entonces la gente empieza a mezclar principios espirituales con ese fenómeno, pero no es de eso de lo que hablo, porque hablo de si eres capaz de entender que cuando vives por las hormonas del estrés, que tus sentidos están agudizados y que eres un materialista tratando de definir la realidad, si no puedes verla, sentirla, olerla, no existe, y te preparas para que algo malo ocurra, y la mayoría de la gente vive preparada para protegerse.
Todo el mundo hace eso, todos tratan de cambiar la materia y vamos a chocar unos con otros y va a haber chispas. Entonces, es posible que, en lugar de definirte como un cuerpo que vive en un entorno en un tiempo determinado, si cerraras los ojos y te desconectaras del entorno externo, si sentaras tu cuerpo y trascendieras el tiempo y te convirtieras en nadie, tienes la maquinaria biológica para convertirte en nadie. No eres un rostro, un hombre, no eres un documentalista. No eres tu pasado ni tu futuro, no eres un esposo. No eres tu cuerpo, tus emociones ni tus hábitos. No eres el futuro ni el pasado familiar. Eres conciencia pura. Si vas a curar tu cuerpo solo con el pensamiento, si vas a crear algún evento en tu entorno solo con el pensamiento, y si vas a trascender el tiempo solo con el pensamiento, tienes que convertirte solo en pensamiento. Así que cuando la gente empieza a darse cuenta de que puede cambiar el neurocircuito de su cerebro solo con el pensamiento, enviar nuevas señales emocionales que empiezan a seleccionar y a regular nuevos genes y otros genes, y puede que haya que llamar a esa puerta por largos periodos de tiempo, hasta que se programe el gen, porque les llevó 10 años programar el gen de la enfermedad. Pueden tardar unos años en reprogramar el gen. Ahora estamos hablando de pragmáticos. Estamos hablando de alguien que aplica unos principios. Y entonces, cuando eso ocurre, y la energía que estaba en esos centros hormonales de supervivencia, ira, miedo, culpa y vergüenza, la energía se mueve un poco hacia arriba, lo medimos. El corazón se abre, se vuelve más coherente. El campo alrededor del cuerpo empieza a crecer, lo medimos. La persona se siente más como energía, menos como materia. Se sienten más como onda, menos como partícula, no tienen miedo a lo desconocido. Ellos... ¿Qué sucede? ¿Puedes ir a ver? Lo siento, él está en la mejor parte. Llamaron a la puerta y fue como... Sí. Coincidencia. Oh, gracias. Espero que no hayas perdido el hilo. Así que... no tienen miedo de lo desconocido. Lo anhelan y confían en lo desconocido. Y en ese tipo de energía expandida, ya no están esclavizados emocionalmente al pasado. Ya no son una identidad que está conectada a una enfermedad. Ya no son un cuerpo adicto a una emoción. Ya no intentan predecir el futuro basándose en el pasado. Ya no son hombres, no son mujeres, ya no son enfermeros, ya no son negros, ya no son blancos, ya no son nada. Ellos están por completo en el momento presente. Y ese momento presente produce una liberación de energía porque el cuerpo ya no está encadenado al pasado. Y esa liberación de energía comienza a producir una transformación biológica en el cerebro y en el cuerpo. Lo hemos visto. El cerebro se vuelve coherente, se vuelve organizado. La persona se siente completa. Lo medimos. Su corazón se mueve hacia un estado de alegría, amor y gratitud. Lo medimos el campo alrededor de sus cuerpos sin manos. Y la persona ya no podría preocuparse por el futuro o el pasado. Son felices en el momento presente. Ya no quieren nada porque están completos. Y si estás completo, es imposible querer y en ese momento sucede. Y así empieza esta especie de paradoja. ¿Por qué lo explico así? Porque quiero responder a la pregunta final de lo que estás preguntando. Que si hay una inteligencia que nos está dando la vida, hace que mi corazón lata y digiera mi comida, organiza trillones de funciones por segundo en cada célula de mi cuerpo. Yo no estoy haciendo eso. Estoy conversando contigo como una conciencia subjetiva de libre albedrío. Pero hay una inteligencia dentro de mí que siempre me permite ser quien soy. Y esa inteligencia es dadora de vida. Así que para desmitificarlo, y aquí es donde me separo de la comunidad espiritual. Porque cuando tu voluntad coincide con su voluntad, cuando tu mente coincide con su mente, cuando tu amor por la vida coincide con su amor por la vida, empieza a funcionar de formas misteriosas. Bien,
¿por qué es importante? ¿Por qué lo misterioso es lo desconocido? Y lo desconocido es inesperado. Y lo inesperado debe traer una sorpresa. Y esa sorpresa debe estar fuera de mis creencias actuales. Si es así, ¿cómo podría esperar que ocurra lo sobrenatural si estoy esperando que ocurra? Es imposible. Pero si estoy en lo desconocido y estoy abierto a la posibilidad, entonces debería poder crear una experiencia desconocida en la que no pueda predecir la emoción o el futuro de cómo o cuándo va a ocurrir. No es mi trabajo. Y el efecto secundario es esta sorpresa misteriosa que cambia mi biología de la nueva experiencia y luego me hace cambiar mis creencias, y ya he tenido muchos momentos místicos. Y justo en medio de esas experiencias místicas he dicho que hice todo mal. Lo he dicho durante la experiencia, lo estoy haciendo tan mal, porque estaba tan programado con esta caja de creencias. Pero la única manera de que ocurra lo inesperado es renunciando a la expectativa, es decir, renunciar a esa creencia. ¿Cómo o cuándo va a suceder? No puedo predecirlo. Entonces, esa misma inteligencia que me está dando la vida según el modelo cuántico de la realidad es la misma inteligencia que crea supernovas y hace florecer las flores. Está dentro de nosotros y alrededor. Es una onda de la física cuántica. No puedo controlar eso. No puedo prever cómo va a aparecer la partícula ni cuándo va a aparecer. No es mi trabajo. Mi trabajo es moverme a diferentes estados del ser y estar abierto al misterio de cómo va a suceder. Así que, si te dijera hoy que tengo todas las respuestas para todo, ciertamente estaría limitando esta conversación. Pero estoy abierto al misterio de la vida. Y el misterio de la vida significa que si hacemos ciertas preguntas e incluso especulamos que es posible, y alguien tiene que salir de sus creencias actuales para ver si lo es. No me interesa lo natural, no me interesa lo normal. Me interesa lo sobrenatural, lo supernormal. Y creo desde mi estado de ignorancia, por supuesto, si vamos a usar la palabra creer, que no tienes que ser un monje budista. No tienes que ser una monja con 40 años de devoción. No hay que ser un erudito religioso, no hay que ser investigador, no hay que tener un doctorado para hacer esto. La gente común en todo el mundo puede hacer lo poco común, y si se les da la comprensión correcta y el entorno se establece donde puedan comenzar la aplicación de eso. He visto más de 1000 escáneres cerebrales de personas en meditación. Y puedo decir que tú y yo estamos muy bien cuando vamos más allá de nuestra mente analítica, cuando vamos más allá de nosotros. Ese es el momento en que el cerebro se vuelve tan organizado y tan coherente. La parte frontal habla con la parte posterior, el lado derecho habla con el lado izquierdo, se produce esa sincronización, esa unión psíquica. Fluye. Y a la persona se le salen las lágrimas de alegría. Ese momento gestáltico, ese evento trascendente para la persona es por completo subjetivo. Pero mi interés es medir esa experiencia subjetiva. Cierto. Y capturamos amplitudes de energía en los cerebros de las personas, que son de 26,000 a 40,000 veces lo normal durante esa experiencia. Bien, no pueden hacer que su cerebro haga eso. Les sucede a ellos. Y el evento interior que les está ocurriendo es más real que los eventos pasados, y en ese momento sé que su creencia está cambiando. Regla 7. Dalo todo. Puedes enseñar a tu cuerpo emocionalmente cómo se siente la realidad futura que quieres antes de que suceda. Esto es muy difícil si has sido condicionado a creer que algo en tu mundo exterior tiene que cambiar para eliminar el vacío o la carencia, para hacerte sentir diferente. Esto quiere decir que sientas la emoción antes de que ocurra y no esperes a que la experiencia ocurra. Enseña a tu cuerpo qué sentirá antes de que ocurra. Si el entorno señala al gen y el producto final de una experiencia en el entorno es una emoción, estás señalando al gen antes que al entorno. Los genes fabrican proteínas y ellas son responsables de la estructura y función de tu cuerpo. La expresión de las proteínas es la de la vida. Enseña al cuerpo emocionalmente.
a autorregularse, a creer que vives en un entorno floreciente, maravilloso. Sigue practicándolo y se te hará familiar, y el proceso crea una nueva identidad, y no es difícil. Cuando entiendes lo que haces y por qué lo haces, y cuanto más combinas todas esas ramas de la ciencia de una manera sencilla de entender, si la gente entiende el por qué, el cómo es más fácil porque asignas significado a lo que haces y se convierte en instrumental. Reúne a un grupo de personas, 1,000, 1,500, 2,000 personas en una sala. Enséñales esa información, tanto si vienen por riqueza, salud, relaciones, una carrera, una experiencia mística. Júntalos a todos. Enséñales y mide lo que puede ocurrir en un periodo de una semana, y te aseguro que más del 75% de las personas que lo hacen todo y se retiran de sus vidas y eliminan la misma estimulación de su entorno y no están en las mismas condiciones, y les enseñan esa información y les dan oportunidades para aplicarla. Y muchas oportunidades para llegar más allá de ellos. Solo necesitas es la primera persona que se pare en el escenario y diga: llegué con la enfermedad de Parkinson, no tengo idea de qué pasó, pero ya no tiemblo. Eso significó mucho para mí, y las personas en la audiencia ven un ejemplo de superación frente a ellos y pensaron: wow, ese hombre no parece vegano, no parece que esté muy en forma, pero su Parkinson desapareció y wow, si él pudo hacerlo, yo puedo. Y alguien más cambia su creencia. Eso deja una huella en la conciencia. Mucha gente haciendo eso. Al final de la semana verás cosas. Los ciegos han vuelto a ver, los sordos a oír, no una ni dos veces. Hemos visto gente que sufrieron por una ACV levantar sus brazos de nuevo. Hemos visto gente dejar sillas de ruedas o sus muletas. Es decir, puedes ver que el cuerpo se recalibra a una nueva mente y no están intentándolo a propósito. Solo se convierten en otra persona, pero el proceso de superación es el proceso de convertirse, y si les enseñas esa fórmula y logras que una o dos personas lo hagan, se convertirá en una infección y el bienestar se va a extender. Regla 8. Tener una visión. Creo que en esta época no es suficiente saber, también hay que saber cómo. Y si lo piensas, la mayoría vive su vida en un hábito. Tienen los mismos pensamientos, hacen las mismas acciones, viven las mismas emociones, pero en secreto esperan que su vida cambie. Pero cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes es tu personalidad, y tu personalidad crea tu realidad personal, eso es todo. Así que si tienes de 60 a 70,000 pensamientos en un día, y el 90% de esos pensamientos son los mismos del día anterior, los mismos pensamientos conducen a las mismas elecciones llevan a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crean las mismas experiencias y las mismas experiencias producen las mismas emociones. Y esas mismas emociones conducen a tus mismos pensamientos. Y así quedas atrapado en este tipo de patrón biológico, neurológico y cuántico fijo. La parte más difícil del cambio, en realidad, para crear la vida que quieres, siendo definido por una visión del futuro, en lugar de un recuerdo del pasado, es no hacer las mismas elecciones del día anterior. Y en el momento en que lo haces, entras en lo desconocido. Tú y yo fuimos condicionados e hipnotizados para creer que lo desconocido es un lugar que da miedo. Pero cuando te das cuenta de que lo desconocido es el lugar perfecto para crear, ese vacío de imprevisibilidad, esa incertidumbre, esa falta de familiaridad, es el lugar cuántico de la incertidumbre, de donde vienen todas las manifestaciones. Así que cuando nos sentimos cómodos viviendo en ese lugar desconocido, creo que empezamos a manifestar las cosas que queremos en nuestras vidas. En lo personal, quiero ejecutar y ser definido por una visión del futuro en lugar de los recuerdos del pasado. Los cerebros de la mayoría están organizados para reflejar todo lo que conocen de su vida. Su cerebro es un registro del pasado. Y si te sientes de la misma manera todos los días, y los sentimientos y emociones son el producto de experiencias pasadas, significa, primero, que nada nuevo ocurre en tu vida, y segundo, esas emociones te mantienen anclado al pasado. Si los pensamientos son el lenguaje del cerebro, y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo, y cómo piensas y cómo sientes crea un estado del ser. La mayoría está conectada biológica, neurológica, química, genética e incluso cuánticamente a un pasado. Así que la pregunta fundamental es, ¿puedes creer en un futuro
que todavía no puedes ver o experimentar con tus sentidos, pero que has pensado suficientes veces que tu cerebro está cambiado para que parezca que la experiencia ya ocurrió? Las últimas investigaciones en neurociencia y neuroplasticidad nos dicen que podemos cambiar nuestro cerebro para que parezca que el evento ya ocurrió. Y podemos empezar a abrazar emocionalmente una realidad futura que es potencial en el campo cuántico y abrazarla emocionalmente hasta tal punto que nos enamoremos de esa realidad futura, que nuestro cuerpo como nuestra mente inconsciente empiece a creer que vive en esa realidad futura en el presente, y señalamos nuevos genes y nuevas formas de cambiar nuestro cuerpo para que parezca que la experiencia ya ocurrió en preparación para el evento. Ahora, piensa en eso. Hacer que nuestro mundo interior sea más real que el exterior. Sí, pero no solo eso. Tienes que entender que cuando haces esto correctamente, no estás esperando a que tu curación se sienta completa, no estás esperando que tu éxito te haga sentir empoderado, no estás esperando que tu riqueza se sienta abundante, no estás esperando a que tu nueva relación te haga sentir amor, no estás esperando el momento místico para sentir asombro. Ese es el viejo modelo de la realidad, de causa y efecto, esperar a que algo fuera de ti cambie cómo te sientes dentro de ti. Y cuando te sientes mejor por dentro y prestas atención a lo que lo causó, eso es causa y efecto. Y cuando haces la correlación entre lo que te cambió desde fuera y desde dentro, creas una memoria asociativa. El modelo cuántico de la realidad empieza a decir, tienes que enseñar a tu cuerpo emocionalmente cómo se va a sentir en ese futuro antes de que se manifieste. En otras palabras, tienes que sentir asombro para que el momento místico ocurra, tienes que sentir abundancia antes de que tu riqueza ocurra. Tienes que sentirte enamorado de la vida antes de que ocurra tu relación. No estamos definiendo la realidad por nuestros sentidos, porque no estamos esperando a que algo fuera de nosotros cambie lo que sentimos dentro de nosotros. Si hay evidencia física en tu cerebro y cuerpo para que parezca que la experiencia ya ocurrió, evidencia física. Porque el modelo epigenético de la realidad dice que puedes cambiar tu cuerpo solo con el pensamiento y la neuroplasticidad dice que puedes cambiar tu cerebro con el pensamiento. Así que, si hay evidencia física para que parezca que la experiencia ya ocurrió, relájate. Sí. Porque la experiencia te va a encontrar y va a llegar de la manera que menos te esperas. Regla 9. Elimina las adicciones. Las emociones de supervivencia, las que se derivan de las hormonas del estrés, son muy adictivas. La ira es adictiva, el miedo es adictivo, la tristeza es adictiva, el resentimiento es adictivo, la competencia es adictiva. La frustración es adictiva. Esas emociones derivadas de las hormonas del estrés dan al cerebro y al cuerpo un subidón de energía. Así que si una adicción es algo que no puedes parar, y tienes un amigo o un familiar que anda por ahí sufriendo cada día de su vida y le dices, ¿por qué no paras? O tú te sientes muy molesto y yo te digo, Michael, ¿por qué no dejas de estar molesto si no puedes parar? Si no puedes parar, entonces eres adicto porque una adicción es algo que no puedes parar. Cuando la gente empieza a entender, por Dios, soy adicto a mi frustración, soy adicto a mi sufrimiento, soy adicto a mi culpa, de repente empiezan a ser conscientes de lo que le hacen a su cerebro y a su cuerpo. Muéstrales cómo esas mismas sustancias químicas desregulan los genes para crear enfermedades. Y llévalos más allá haciendo meditación. Es en ese momento cuando empiezan a ser más grandes que su biología. Hemos medido esto miles de veces en las personas y sin duda, puedo decirlo con cada célula de mi ser, que una persona está en su mejor momento cuando va más allá de sí misma. Eso es lo esencial. El 70% del tiempo la gente vive con hormonas del estrés, lo sepan o no. Siempre anticipan el futuro basándose en el pasado, siempre tienen su atención en objetos, personas, cosas y lugares del mundo porque ahí está el peligro. Los químicos sobrecargan su cuerpo, así que su atención está en su cuerpo. Entonces, ellos piensan, basados en su experiencia, que ellos son su cuerpo, pero no lo son. Creen que son su identidad que está conectada a relaciones, personas, cosas y lugares en su vida, pero no. Cuando la gente empieza a vivir en piloto automático y se levantan de la cama igual, se lavan los dientes con la misma mano, hacen lo mismo todos los días, y lo han hecho por 20 o 30 años. Entonces, sus cuerpos están en piloto automático, un futuro predecible basado en lo que hizo en el pasado. Muy pocas personas están en el presente. Están encerrados en una línea de tiempo, una línea lineal, donde su futuro y su pasado parecen ser lo mismo. No mucha gente está presente o vive en el presente, y si no estás en el presente, entonces estás ejecutando un programa, lo que significa que no estás presente. El cuerpo está programado para estar en el futuro o pasado. En el
momento elegante de la meditación. Y podemos predecir esto en un escáner cerebral. Llega un momento en que una persona se olvida de su cuerpo. Se olvidan de que están tan involucrados en su mundo interior que no hay cuerpo. Olvidan que son una identidad. No prestan atención a la gente que conocen, ni a los lugares a los que van, ni a las cosas que tienen que hacer, ni a las cosas que tienen. Se convierten en nadie, se convierten en nada, van a ninguna parte, se olvidan de sus citas y de su pasado. Y se convierten en ningún tiempo. Y en ese momento se convierten en conciencia pura, en ese momento empiezan a desconectarse de su biología y para responder la pregunta de quién eres una conciencia que manipula el cerebro y el cuerpo para producir diferentes niveles de mente. Y solo cuando eres conciencia pura, puedes empezar a cambiar tu cuerpo. Solo cuando estás más allá de tu cuerpo puedes curar tu cuerpo. El cuerpo no puede curar al cuerpo. Tienes que llegar más allá de tu cuerpo para curarlo. Para crear una experiencia nueva en tu vida, tienes que ir más allá de los problemas en tu vida. Para poder crear un nuevo evento futuro en el futuro, tienes que ir más allá de lo predecible en tu tiempo. Así que, si vas a curar tu cuerpo con el pensamiento, si vas a crear una experiencia en tu vida con el pensamiento, si vas a crear un evento en tu futuro con el pensamiento, tienes que convertirte en pensamiento. Y en ese momento te conviertes en conciencia pura, no eres nadie, nada, ningún lugar ni tiempo. En ese momento, ya no estás limitado por esas leyes. En ese momento, tu conciencia, la conciencia subjetiva humana, se fusiona con el campo cuántico, la conciencia objetiva universal. Y cuando se unen y vuelves a ti, te llevas una parte contigo. Y te vuelves más como ella, te vuelves más voluntarioso, tu mente se amplía al infinito, te vuelves más consciente y te vuelves más amoroso. Amas la vida, te vuelves más dador, eres dador de vida, su naturaleza se convierte en tu naturaleza y enseñas a la gente cómo hacerlo. Es el arte. Cuando entiendes eso, ahora sabemos que hay ciertas maneras de hacerlo que ayudan a llegar más rápido. Y la regla 10, la última antes de algunos clips especiales, es vive una vida libre de estrés. De acuerdo con el modelo psicológico y científico, la mayoría de las personas en su día a día, normalmente, pasan alrededor del 70% de su tiempo con estrés. Y vivir con estrés es vivir sobreviviendo. Y la definición real de estrés es cuando tu cuerpo no está en homeostasis. Estrés es cuando tu cuerpo no está en equilibrio. La respuesta al estrés es lo que tu cuerpo hace innatamente para restablecerse. Cierto. Hay 3 tipos de estrés, el físico, como los traumatismos, las lesiones y las caídas. Tienes estrés químico, como bacterias, virus, niveles de azúcar, metales pesados en la comida, resacas, lo que sea. Y el estrés emocional como el tráfico, la conexión a Internet, las hipotecas, la paternidad en solitario, las tragedias familiares. Eso desequilibra a nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Todos los organismos en la naturaleza pueden adaptarse a corto plazo. Una manada de coyotes persigue a un ciervo en el bosque. El ciervo huye de los coyotes, el estrés se va. El ciervo vuelve a la homeostasis y pasta de nuevo. El suceso termina. Cuando el ciervo percibe una amenaza en su entorno, activa un sistema primitivo llamado sistema de lucha o huida. Y ese sistema nervioso autónomo, ese sistema simpático, comienza a movilizar enormes cantidades de energía para alguna amenaza en el ambiente externo. Ahora, el ciervo tiene toda su fisiología cambiada, toda la sangre es enviada a las extremidades, el ritmo cardíaco y respiratorio aumenta, las pupilas se dilatan. Los 1.300 productos químicos que se crean, en cuestión de segundos, son para ayudar al ciervo a sobrevivir en cualquier condición difícil. Ahora, nosotros tenemos los mismos mecanismos. Y cuando percibimos una amenaza en nuestro entorno, como un león, luchamos, huimos o nos paralizamos. Cierto. Pero si tienes problemas con alguien del trabajo, o tienes una experiencia bastante difícil con tu suegra, en el momento en que percibes a tu suegra o a tu compañero y tienes una experiencia pasada con ellos, vas a activar el mismo sistema nervioso primitivo. Como si fueras perseguido por un león, lo que antes era muy adaptativo, ahora se convierte en muy desadaptativo, porque cuando estás movilizando toda esa energía,
Estarás operando de maneras muy predecibles. Vas a ser un animal con un gran banco de memoria. Tu sangre va a ir al cerebro posterior y lejos del anterior, haciéndote reaccionar en vez de pensar. Racionalizar. Pero nuestro privilegio es que podemos hacer que el pensamiento pese más que cualquier otra cosa. Es un privilegio. Entonces, puedes empezar a prever el peor escenario futuro, si quieres. Y puedes atender a ese pensamiento excluyendo todo lo demás. Y puedes concentrarte en él hasta tal punto que empezarás a anticipar el acontecimiento y producirás las mismas sustancias que si estuvieras en esa experiencia. Y estás desequilibrando tu cerebro y tu cuerpo solo con el pensamiento. Puedes empezar a aferrarte a algún recuerdo amargo que está tatuado en los recovecos de tu materia gris, y por arte de magia puedes darle vida. Y en ese momento es real. Y producirás la misma química en tu cuerpo como si ese evento hubiera ocurrido. Y tu cuerpo, como la mente inconsciente, estará viviendo esa experiencia. Así que cuando estamos viviendo por las hormonas del estrés, y enciendes esa respuesta de estrés, y no puedes apagarla, estarás provocando una enfermedad, porque ningún organismo en la naturaleza puede tolerar vivir en modo de emergencia por largos periodos de tiempo. Si el 70% del tiempo estás en modo supervivencia viviendo en estrés, en supervivencia lo que hacemos para sobrevivir es que vamos a seleccionar el peor escenario que podamos. Y empezaremos a construir nuestros comportamientos y emociones en esa experiencia, porque cualquier cosa mejor que el peor escenario se traduce en más posibilidades de sobrevivir. Planeamos para lo peor, lo aceptamos y así sobrevivimos las situaciones menos adversas. De las infinitas posibilidades en el campo cuántico, la ansiedad representa una pobre imaginación, pero es muy adaptativa si vives en la supervivencia porque tienes que prepararte para eso. El 70% del tiempo, la gente selecciona el peor caso en su vida y se aferra a él, y con eso programan su sistema nervioso autónomo para responder de forma específica. Resulta que si sigues haciendo eso y creas las emociones de miedo y preocupación y ansiedad, y haces eso durante 10 años o 5 o 3 años, tu cuerpo va a ser inconscientemente programado para temer y va a tener un ataque de pánico sin que puedas con tu mente consciente controlarlo. Lo programaste inconscientemente y ahora el cuerpo está dirigiendo el espectáculo. Así que las hormonas del estrés crean las emociones de ira, de agresión, de hostilidad, de violencia, de frustración, de odio, de miedo, de ansiedad, de culpa, de vergüenza, de desesperanza, de impotencia, depresión. Todas esas son sustancias derivadas de las hormonas del estrés. Y cuando vivimos con estas hormonas, nos volvemos muy egoístas. ¿Por qué? Porque para sobrevivir tienes que cuidarte. Tu tensión está en tu cuerpo, ¿verdad? Tu atención está en tu entorno. Hay depredadores ahí fuera. El subidón de adrenalina hace que los sentidos se agudicen y eres materialista. Intentas predecir el futuro porque hay más posibilidades de sobrevivir si predices el futuro usando el pasado. Cuando eso ocurre, con el tiempo, el cuerpo empieza a descomponerse, porque es un hecho científico que las hormonas del estrés regulan a la baja los genes y crean enfermedades a largo plazo. Si puedes activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento, y las hormonas del estrés pueden enfermarte, tus pensamientos pueden literalmente enfermarte. La pregunta es, si tus pensamientos pueden enfermarte, ¿es posible que tus pensamientos puedan curarte? Si le das a la gente información sólida, y luego pueden repetir esa información, adaptarán su cerebro. Están creando un nuevo modelo de comprensión. Si les muestras cómo aplicar esa información, si lo hacen correctamente, tendrán algún tipo de transformación. Esa transformación no es algo que haga que la gente se sienta mal o indigna. Hace que abran sus corazones.
hace que sientan alegría, que sientan gratitud, se sienten diferentes. Y si eres capaz de crear esa emoción elevada y enseñas a la gente más información, podrán seguir transformándose, y eso es evolución. Si tienes los mismos pensamientos, siempre tomarás las mismas elecciones. Esas elecciones te llevan a los mismos comportamientos. Esos comportamientos crean las mismas experiencias, y esas experiencias producen los mismos sentimientos, y ahora estás atrapado en tu viejo yo. Pero nuevos pensamientos llevan a nuevas elecciones, y esas elecciones a nuevos comportamientos, y estos crean nuevas experiencias, y esas experiencias crean nuevas emociones, y eso lleva a la evolución. Decimos que tu personalidad crea tu realidad personal, y tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. Podríamos decir, tu personalidad es tu estado del ser. Así que, amigos, si siguen teniendo los mismos pensamientos, siguen con los mismos comportamientos, viven los mismos sentimientos y emociones, su realidad personal seguirá siendo exactamente la misma. Pero si tienes nuevos pensamientos que te lleven a nuevas elecciones y a nuevas acciones, que creen nuevas experiencias, que te hagan sentir diferente, empezarás a caminar hacia un nuevo futuro. ¿Cuánta gente entiende esto? La mayoría de la gente intenta crear una nueva realidad personal como la misma personalidad y no funciona. Literalmente tienes que convertirte en otra persona. Así que, cruzar el río del cambio, pasar del viejo yo al nuevo yo, requiere que entres en lo desconocido. Y si ahora estás en lo desconocido y te sientes incómodo, porque estás dejando atrás la culpa, dejas atrás la indignidad. Oye, el mayor problema con la mayoría es que quieren riqueza, pero sienten carencia. Quieren una nueva vida, pero se sienten indignos. Eso es mente y cuerpo en oposición. Y nuestra investigación muestra que puedes enseñar cómo reacondicionar el cuerpo a una nueva mente. Y cuando eso ocurre, comienzan a crear cosas muy poderosas en su vida. Tenemos pruebas tan convincentes en la ciencia. Puedes hacer que tu cuerpo o que tu corazón o que tu sistema inmunológico funcione mejor. Puedes hacer que tus células sanen. Tenemos evidencia. Puedes ser inmune a los virus graves o a las bacterias. Tenemos las medidas. Puedes alargar tu vida. Tenemos evidencia y no son monjes, no son monjas, no son religiosos, solo son gente común. Y tenemos testimonios de personas que son el ejemplo de la verdad. Ellos son el ejemplo de la verdad. Preferiría cenar con ellos que con alguien más. Ellos saben algo, ¿verdad? La evidencia se convierte en la voz más alta, ¿verdad? Y por eso creo que lo que la gente busca. La verdad está escondida en el sensacionalismo y está tan perdida en el acuerdo emocional y las personas que quieren sentir miedo. Se programan, aceptan y creen que las personas quieren ser odiosas y odiadas. Es eso, y es una matriz para encontrar la salida, ¿no? Y creo que hay una puerta, solo creo que hay que confiar en la información que viene de nuestro interior. Puedes creer en un futuro que aún no puedes ver o experimentar con tus sentidos, pero en el que has pensado suficientes veces como para que tu cerebro literalmente cambie y parezca que eso ocurrió. Las investigaciones en neurociencia dicen que puedes cambiar tu cerebro de vivir en el pasado al futuro. Puedes enamorarte de esa visión hasta tal punto que salgas de tu estado de reposo y cambies la culpa o el sufrimiento en inspiración y alegría y gratitud. Hasta tal punto que tu cuerpo, como mente inconsciente, no sepa la diferencia entre ese acontecimiento externo y lo que creas dentro de ti. Para que tu cuerpo crea que está viviendo en ese futuro en el momento presente. Y así empiezas a generar nuevos genes,
nuevas maneras para cambiar tu cuerpo y que parezca que el evento ya ocurrió. Las investigaciones en epigenética dicen que puedes cambiar tu cuerpo con el pensamiento. Ahora razona esto conmigo. Si hay pruebas físicas en tu cerebro y en tu cuerpo de que el evento que quieres ya ocurrió, tu cerebro y tu cuerpo ya no viven en el pasado, viven en el futuro. Caminarás directamente hacia tu visión. La mayoría del público, todos ustedes, han hecho algo grande en su vida. Sí, todos. Escuchen esto. Te despertaste un día o tuviste un pensamiento de la nada. Y ese pensamiento era una posibilidad en el futuro. Algo nuevo que querías experimentar. Y en el momento en que empezaste a pensar en esa experiencia, o cuando empezaste a contemplar esa realidad potencial, enciendes una parte de tu cerebro llamada lóbulo frontal. El mayor logro del ser humano es el 40% de todo el cerebro. Es el centro creativo. Y tiene conexiones con todas las otras partes del cerebro. En el momento en que uno dice, ¿cómo será ser un líder? ¿Cómo será ser exitoso? ¿Cómo será que esta visión se haga realidad? En el momento en que se hace una pregunta abierta, se enciende esa parte del cerebro, debido a que el resto del cerebro es un montón de programas automáticos. Y el lóbulo frontal, la creatividad se despierta. Y tiene conexiones con todo el cerebro. Es el director, es el jefe, es el líder de la sinfonía. Cuando te pones creativo, el lóbulo frontal comienza a escoger diferentes redes neuronales almacenadas en tu cerebro, de cosas aprendidas y experimentadas. Y comienzo a preguntarme, ¿y si comienza a escoger estas diferentes redes y comienza a unirlas perfectamente y a hacer que el cerebro active nuevas secuencias, nuevos patrones y nuevas combinaciones? Cada vez que haces que tu cerebro opere diferente, cambias de mentalidad. Porque la mente es el cerebro en acción, es el cerebro en funcionamiento. Y en el momento en que esas neuronas se accionan en tándem, tienes una imagen en la mente, un holograma, una visión, una abstracción. Y para aquellos que son apasionados, esa idea en la que piensan comienza a crear una emoción elevada. Se inspiran, se sienten entusiasmados de las teorías llenas de Dios. Se hacen apasionados, comienzan a abrir sus corazones y, de repente, combinan una intención clara con una emoción elevada. En nuestras investigaciones hemos logrado observar que la combinación de una intención clara y una emoción elevada demuestra que la persona cambia a nivel fundamental y a nivel biológico y a nivel interno. Y su cerebro y cuerpo se mueven de vivir en el pasado a vivir en el futuro. Personas traumatizadas, desde la infancia, que sufrieron abusos físicos y emocionales, con tendencias suicidas o con problemas de salud, llegaron al límite de esa emoción que los amarraba al pasado. Y casi se rinden con solo una meditación porque nunca habían sentido una emoción como esta que pudieran recordar que fuera tan intensa. Y pensaron en las veces que no faltaron a una meditación el último año, incluso sin ganas, o cuando querían abandonar pero llegaron hasta el final. Pensaron en todas las veces que llegaron a ese punto y decían una vez más. ¿De verdad? Y sus palabras son siempre las mismas. Y mi corazón se abrió de par en par. Y miré hacia atrás a mi pasado. Y no quiero cambiar ni una cosa de mi pasado porque me trajo a este presente y puedo ver a los traidores. Puedo ver a las personas en mi vida que tuvieron algo que ver y no siento nada más que compasión porque la persona ya no está viendo ese pasado desde el mismo nivel de conciencia.
Lo ven desde un lugar de amor, de totalidad, y ven el bien mayor de todo ello, y ahora sus condiciones de salud, su endometriosis, sus tumores uterinos, sea lo que sea, literalmente se va y desaparece. Tienen un increíble cambio en la química de su cerebro, aman la vida, sanan, no son suicidas. ¿Por qué? ¿Por qué habrían de serlo? Son libres. Puede suceder en un instante cuando el corazón se cura y todos reciben la señal. El cuerpo está fuera del pasado. El cuerpo ya no siente las emociones del pasado y a veces tenemos que llegar justo a ese borde. Sí. Ese es el gran momento. Cuando una persona comienza a ralentizar sus ondas cerebrales, ellas tienen que... Cuando estás estresado, cuando estás en modo supervivencia y comienzas a limitar tu atención hacia la causa, a eso lo llamamos enfoque convergente. Así que bendices los centros de energía en el cuerpo que el sistema nervioso autónomo controla. Y cuando el sistema nervioso autónomo se desequilibra, el cerebro se desequilibra, ¿verdad? Nos enfocamos en una causa y eso produce que cada uno de los centros energéticos entren en un estado de incoherencia y esos pequeños cerebritos comienzan a desordenarse y envían mensajes incoherentes desde las células, los tejidos y los órganos. Las hormonas, entonces, se desregulan y el cuerpo comienza a desequilibrarse. Cuando bendecimos los centros energéticos o cuando los reprogramamos, tienen que pasar dos cosas. Deben poder ralentizar sus ondas cerebrales. Tienen que salir de ese estado beta y para hacerlo, sales del enfoque cerrado a uno más amplio cuando abres el foco, cuando amplías la percepción. Creas coherencia en el cerebro porque vas en contra del hábito de enfocarte en la materia. Hay un enfoque de convergencia que se centra en la materia y un enfoque divergente que se centra en la energía, como la partícula y su onda, materia y energía. Si se ralentizan las ondas cerebrales y se transforman de ondas beta a ondas alfa, estas comienzan a caer del cerebro pensante al dominio del sistema nervioso autónomo. ¿De acuerdo? Si la persona no puede cambiar sus ondas, nunca funcionará porque están en su cerebro, en su mente pensante, ¿bien? Eso es lo primero que debe pasar. Lo segundo que tiene que pasar es que tienen que practicar tanto el foco convergente como el divergente. Con el convergente te enfocas en, digamos, un centro energético, ¿no? Sí. Y luego mueves tu foco a otro centro Debes enfocarte en el centro de energía, esa es la partícula, y luego te enfocas en el entorno, esa es la onda. Cuando abres tu nivel de conciencia y cuando estás en el sistema nervioso autónomo, puedes poner una intención allí que te dará más equilibrio y estrógeno, más equilibrio en los órganos sexuales. Te mueves al segundo centro, pones tu atención allí. Donde pones tu atención, pones tu energía. Estás comenzando a dirigir la energía hacia ese centro, pero ahora tomas conciencia del entorno. ¿Por qué? Para crear coherencia y enviar un mensaje coherente a las células y a los tejidos. Pasemos al tercer centro. Justo en la boca del estómago hay un enorme plexo celíaco o plexo solar con muchísimas conexiones. Entonces, es pones uno tú... grande. Recibe muchas señales aquí y aquí, Sí. el corazón y el plexo. Ahora sintonízate con esa energía y enfócate en tu corazón. Él tiene su propio cerebro. Y cuando pones la energía aquí, cuando finalmente llega aquí, adivina a dónde va. Hacia arriba, lo medimos. Cuando comienzas a abrir tu corazón, tienes más energía. Tienes más energía en el cerebro. Entiendo, solo va hacia el corazón. Por eso lo hacemos. Por eso mismo abrimos nuestro corazón. Se crea un campo y dirige la energía hacia el cerebro y eso provoca que una persona tenga una conciencia y un patrón de pensamiento diferente, ¿bien? Tendrán una nueva posibilidad porque en sobrevivencia, los primeros 3 son solo para sobrevivir. Claro, sí. Crear desde la mente realmente no es un proceso creativo, es más bien un proceso primitivo, ¿sabes? Una parte humana de nosotros, o animal, existe el plexo tiroides, la glándula pineal y la pituitaria. Hemos visto a las personas crear coherencia en estos centros energéticos y lo hacen bien. Saben cambiar las ondas en su sistema operativo porque dominan el enfoque convergente y divergente. Ya no viven de la misma manera, ahora abren su conciencia y se enfocan en la energía de forma consciente. Y mientras el cerebro se hace más coherente, y comienzan a producir señales para las hormonas y los químicos en las diferentes glándulas del cuerpo. Eso es lo que se regula para tener diferentes expresiones. Quiero mostrarles cómo se ve. Cuando aprenden algo nuevo, tenemos 100.000 millones de neuronas en el cerebro. 100.000 millones de neuronas. El número de conexiones que tienes en una neurona es entre 10.000
y 40.000 aproximadamente. Si tomamos 100.000 millones de hojas y las apilamos una encima de la otra, eso resultaría en más de 8.000 kilómetros de altura. Esa es la distancia entre Los Ángeles y Londres. Una cantidad de materia gris del tamaño de un grano de arena tiene 100.000 neuronas con más de 1.000 millones de conexiones. Ahora, pararé después de esta lámina. Aprender es hacer nuevas conexiones sinápticas. Cada vez que aprendes algo nuevo, esto es lo que pasa en sus cerebros, amigos. Si aprendiste un poco de información, tu cerebro hace esto. Eso es aprender. Pruebas físicas, como resultado de tu interacción en el entorno. Cada vez que aprendes algo nuevo en tu cerebro, hay un cambio físico que tiene lugar. Aprender es hacer nuevas conexiones. ¿Me sigues? Así de rápido ocurre también. Eso es aprender. Si aprendes algo esta semana, dejas una huella. Si aprender es hacer nuevas conexiones sinápticas, entonces si activas los mismos pensamientos una y otra vez, los grabarás en tu cerebro. Entonces, si aprender es crear nuevas conexiones sinápticas, recordar es mantenerlas. Y de repente, habrá una relación a largo plazo. Al igual que cualquier relación, cuanto más te comunicas, más se conectan. Y las neuronas son exactamente igual. Cuando empiezas a aprender información, las neuronas tienden a ensamblarse en redes o redes neuronales. Las redes neuronales son grupos de neuronas que se activan juntas y forman una comunidad de conexiones neurosinápticas. Se relaciona con un pensamiento, una habilidad, un hábito, un comportamiento, un concepto. Y estas redes son programas automáticos. Tienes una red para cepillarte, para maquillarte, para hablar un idioma, para caminar. De repente esas neuronas forman un circuito de hardware. Pero si sigues repitiéndolo, el hardware se convierte en un software y se vuelve automático. La gente cree que quiere ciertas cosas porque experimentan carencia. Y entonces tiene que convertirse en esa misma persona. Entonces, si lo replanteamos y dices, yo quiero ser rico y cubrir mis necesidades, y yo preguntaré de nuevo. Y dirán, quiero libertad, y diré, enfoquémonos en eso. Y así la persona entiende el pensamiento patrocinador, o la emoción. ¿Por qué esperarías eso para ser libre? Es el modelo newtoniano de la realidad de causa y efecto. Esperar a que una persona o algo nos quite este vacío o carencia. Y si estoy sintiendo esta emoción, eso influye en ciertos pensamientos. Cómo pienso crea mi vida. Si vivo en carencias, no crearé nada nuevo. Pero si te digo, oye, cuando te conviertes en esa persona, después de eso, entonces tu realidad se reorganiza en lugar de vivir por causa y efecto. Vamos a enseñarte eso. Entonces, la persona deja de estar interesada en conseguir algo en su entorno y se interesa más en quién se convierte. Y de repente el énfasis es el convertirse en esa persona. Y tenemos una semana con ellos. Y quiero que caminen, que se sienten, que se paren como esa persona, que adquieran el hábito de caminar de un sitio a otro, que sea un nuevo hábito. Por eso al hacer nuestro trabajo, hacemos meditaciones sentados o de pie caminando o las hacemos tumbados. Deben adquirir ese hábito y que se conviertan en esa persona. Todos nos enfrentamos a grandes retos que están disfrazados de situaciones imposibles. Y siempre hay salida. Siempre hay una puerta. Ahora, tu personalidad crea tu realidad personal, así de simple. Y tu personalidad es cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. La personalidad escucha estos actos y pensamientos, y a partir de ahí crea la realidad personal de su vida. Lo que significa que si vas a cambiar algo en tu realidad personal, en tu vida, debes cambiar tu personalidad. Debes cambiar. Nada cambia hasta que tú cambias. Eso es lo esencial. Tú cambias, pero la idea de cambiar mi personalidad, pero
me gusta quién soy, pero también soy malhumorada o delicada. Entonces, ¿quién es la persona que está debajo de esos defectos, supongo? Pero es raro decir cambia tu personalidad. Bueno, escucha, hay muchas cosas que me encantan de mi personalidad, igual que a ti, me quedaré con eso. Pero como seré definido por la visión que tenga del futuro, no todo puede quedarse, porque en el momento quieres tener una experiencia mística que trascienda este mundo tridimensional y quieres tener un momento realmente profundo o trascendental. Comienzas a hacerlo, pero no sucede de inmediato. Entonces, ¿qué? ¿Vas a dejar de creer o a dejar de creer en ti mismo? Al decirnos por una visión del futuro que es más grande que nosotros. Esa visión no es la visión del pasado. Y cuando hacemos eso, nos llevamos con nosotros nuestra disciplina y nuestra concentración, también nuestra presencia, nuestra pasión, nuestros puntos fuertes. Todas esas cosas. Pero las viejas creencias se interponen en el camino y te impiden conectar con lo que debes, con eso, con lo que te topas. Y no es la experiencia mística o trascendental, es en quién te conviertes. No es tu riqueza ni salud, no es tu libertad, sino en quién te conviertes en el proceso, y es el proceso de superación. Que superamos y superamos hasta que nos convertimos en quien queremos. Hay tantos exitosos en la historia. Sí, incluso los ricos. La gente sueña con serlo, pero si estudias a los ricos, fallaron y miserablemente miles de veces hasta que lo lograron. Así que si te mantienes por ti mismo lo suficiente, vas a cambiar. Vas a cambiar, a pensar diferente, a actuar diferente y a sentirte diferente. Y ahí es cuando el universo empieza a conspirar de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Esa es la belleza de la creación. ¿Dirías que es inteligente centrarse en un objetivo? Quiero decir, si estás enfermo, obviamente debes concentrarte en estar sano, pero si tienes una vida normal, ya sabes, y dices, me gustaría tener lo clásico, más dinero, más riqueza, más amor, más alegría, ¿es inteligente centrarse en varios objetivos en esas meditaciones o debe ser más bien un gran objetivo o una gran visión que debo tener? Que los pasos que dé son solo marcas que pasaré en algún momento. Responderé a eso con 2 puntos, porque la gente viene a nuestros talleres por motivos diferentes. Algunos vienen porque están enfermos. Algunos vienen porque quieren más dinero. Algunos quieren un nuevo trabajo, una nueva oportunidad o carrera o relación. Algunos quieren lo místico. Sí, la gente viene por todo tipo de razones. A mí me da igual. Lo que me importa es que se aferren a una visión y aprendan cómo crear, lo que sea que los lleve a ese momento elegante, en el que están tan presentes y apasionados por lo que quieren con una clara intención y visión junto a un cerebro coherente. Y tienen una emoción elevada y en conjunto crean una buena coherencia y ahora están emitiendo una energía nueva en el campo. Y lo que sea que emitamos al campo es nuestro experimento con el destino. Así que quiero que la gente sepa el cómo, porque tenemos mucha gente que ha hecho millones de dólares que vivían en su auto o que se declararon en bancarrota y otros que estaban en la etapa 4 de cáncer o en condiciones graves que se han curado. Y bien, la gente piensa que vienen por eso, pero es por plenitud. Por eso vienen, al sentirnos tan plenos y tan felices con nosotros, tan conectados a algo más grande. Si te sientes completo, es imposible que quieras más. ¿Por qué desearías? Si eres pleno, si estás completo, lo tienes todo. Quiero que la gente llegue a ese punto en el que se sienten tan completos, que ya no quieren más, y ahí es cuando ocurre la magia. Enseñarles eso les permite entender que cuando vuelven a sus sentidos, abren los ojos. No buscan la experiencia, sienten que eso ya ocurrió. Y si sientes que ya sucedió, ¿por qué lo buscarías? Si tu cuerpo se condiciona emocionalmente a ese futuro, no estás separado de la energía de tu futuro, sino conectado a él. Pero al estar en un atasco y empezar a molestarte, te pones en la cola del banco y empiezas a impacientarte, o estás en una reunión y juzgas a tu compañero.
Ahí te desconectas de la energía del futuro y vuelves a la energía del pasado y no hiciste nada malo. Solo perdiste tu conexión con el futuro. Ahora, la más importante es que notes que te desconectaste. Y si me dices, bueno, esa persona me hizo sentir y pensar de esta manera, yo diría, oh, Dios mío, estás de vuelta al programa inconsciente de ser una víctima en tu vida. La víctima dice que alguien o algo controla cómo piensa y siente. Pero una persona que está produciendo resultados, de repente dice, wow, lo que pienso y siento produce resultados en mi vida. Ahora soy un creador y creo menos que soy una víctima de mi vida. El asunto con el trauma es algo interesante porque cuando estás traumatizado, alguna amenaza o algún peligro o alguna condición en tu exterior, a través de tus sentidos cambia cómo te sientes en tu interior. Y el cociente de cambio entre la forma en que sueles sentirte en algún estado de alarma, cuando cambias tu estado interno y pasas a ese modo de emergencia, te centras en la causa y el cerebro congela una imagen y toma una foto, y eso es la memoria a largo plazo, y esa imagen se graba holográficamente en el cerebro. Entonces, nosotros recordamos mejor las experiencias porque podemos recordar cómo se sienten y esa memoria entonces cambia la biología de la persona. Piensan neurológicamente con los circuitos de esa experiencia y sienten dentro de los límites de esas emociones. Cómo piensan y sienten es su estado de ser. Y ahora la persona cambia biológicamente y muchas veces es la emoción fuerte la que empieza a seleccionar e instruir al gen que crea la enfermedad. Sí. ¿Por qué? Porque si el ambiente señala al gen lo que es así, eso es epigenética. El producto final de una experiencia allí es una emoción. La emoción que sientes por ese acontecimiento literalmente selecciona genes para que cambies y los genes hacen proteínas. Si la persona es lo bastante fuerte, va a reducir su trauma no solo en su cerebro. Ahora está en su cuerpo porque cada vez que piensan en ese trauma, cada vez que lo repasan, cada vez que crean las imágenes, siguen activando los circuitos en su cerebro y siguen sintiendo las mismas emociones en su cuerpo. Y su cuerpo es tan objetivo que cree que está viviendo la misma experiencia pasada de 50 a 100 veces al día. Solo necesitas un estímulo y una respuesta. Una imagen y una emoción, pensar y sentir. Y condicionas el cuerpo al pasado, condicionas el cerebro y el cuerpo al pasado. El reconocimiento de cuando estás asimilando un pensamiento o un juicio negativo, o rencor, envidia, codicia, lo que sea, eso está bajando tu energía. Sí. Y cuando llegas a ese lugar donde experimentas esa increíble dicha, aquí no puedes. Y aún si tratas de huir el pensamiento, igual vendrá, porque se mantiene ahí. Pero el pensamiento será una comprensión de la naturaleza humana, porque ya no estás en ese nivel vibracional. Te elevas por encima de él. Sí. Y creo que más gente se dará cuenta de eso. Y la gente en sus vidas está como, no, mi marido es una persona cambiada, no es el mismo tipo. Yo lo conozco, sé que es bastante diferente. Sí. Y el tipo es como, sí, me siento increíble y genial. Y lo que hizo fue sentarse en el fuego por un tiempo hasta que el cuerpo salió del pasado al momento presente y así. Las causas, como siempre digo, nunca sabes lo que haces hoy y cómo lo haces y a quién afectarás cuando hagas este trabajo. Y eso es lo que vemos. La gente consigue promociones, consigue cosas buenas y la razón no es algo de lo que hacen. Solo son diferentes. Sí. Y la gente lo nota y quieren a esas personas en la posición de tomar buenas decisiones para el grupo, y así es como cambiamos el mundo. Preguntaste si es posible que la gente pueda sanar así de rápido en una semana. Sí, porque ¿y si crean un evento interior que conlleva una amplitud de gratitud o alegría o libertad? Romper con las cadenas del pasado. Cuando el cuerpo se libera y sientes esa emoción elevada, cuanto más fuerte sea la emoción que sientes por esa disrupción, más te enfocarás en la imagen en tu mente y ahora crearás nuevos circuitos en el cerebro y tu cuerpo va a ser condicionado hacia un nuevo futuro. Y cuanto más fuerte es la emoción y más atención prestes a la imagen, más condicionarás a tu cuerpo hacia el futuro en lugar del pasado. Así que ahora tocas esa puerta genética emocionalmente. Esa emoción
en última instancia señala nuevos genes y hace que esos genes produzcan mejores y mejores proteínas y la persona de repente comienza a sanar e investigamos y demostramos que la gente puede hacer eso en 4 días, con los genes reducir las células cancerosas. Wow. Y solo para señalar las células madre, para suprimir, para ir a los tejidos activos y regenerarlos y suprimir la inflamación, viene con un montón de genes y son una biblioteca de posibilidades, son un almacén de información de posibilidades. Tienes que conseguir la señal correcta, la llave de la cerradura, que selecciona e instruye a los genes para que produzcan diferentes proteínas. Puedes regular tantos genes diferentes y hacerlo de una manera diferente. Cuando se regulan, empiezan a producir proteínas sanas y robustas. Y eso es enzimas, tejidos, estructuras, funciones, hormonas, inmunoglobulinas, cuando se regulan a la baja por alguna alarma de energía baja para objetivos a largo plazo y sigues haciendo eso. El cuerpo producirá proteínas más baratas. No es el momento ideal para el crecimiento. ¿Por qué nuestra memoria del dolor es más fuerte que la de un éxito o una alegría? Creo que cuando se activa el gen de la supervivencia, la conservación es la clave. Podemos tener 10 cosas geniales que nos hayan sucedido. Tienes a alguien que conoces que hace esto. Tienen 10 cosas geniales y una cosa mala y deciden centrarse en esa cosa mala. Porque el gen de la supervivencia está activado. Quieren que no vuelva a suceder y le prestan atención porque no quieren que se repita cuando están agitados. Se ponen a pensar en qué va a suceder y en realidad seleccionan el peor escenario en su mente. Y luego abrazan emocionalmente ese futuro antes de que suceda. Y condicionan su cuerpo para sentir la ansiedad y el miedo. Así que en la supervivencia, si te preparas para lo peor, te dará más oportunidad de sobrevivir lo menos adverso. Así es como funciona el mecanismo. La supervivencia implica que cuides tu cuerpo, que seas consciente de tu entorno y de que no hay amenazas. Tienes que estar atento. Y pensar en el futuro, basándote en lo que has aprendido antes. No hay nada malo en eso cuando el sistema está en equilibrio. Pero cuando hay una excitación, hay 3 cosas que la excitación crea: miedo, hostilidad e ira o agresión y dolor. Y esa excitación lleva al cerebro a este estado que llamamos beta alto. Y la mayoría de la gente necesita algo o alguien, o alguna droga, o alguna píldora, o algún juego para cambiar ese estado, y en el momento en que notan un cambio en su estado, prestan atención a lo que lo causa y desarrollan una dependencia, ¿de acuerdo? Así que resulta que cuando enseñamos a la gente a cambiar sus ondas cerebrales, en realidad podríamos ver que la incoherencia, el desorden que tiene lugar en el cerebro, cuando estás sobreexcitado, eres muy analítico. Y estás cambiando tu atención de un problema a una persona, a una cosa, a un lugar, a otro problema, a otra cosa, a tu teléfono, a tu auto. Y cada cosa tiene una red neurológica en el cerebro. La excitación hace que estos circuitos se activen fuera de orden y con incoherencia. Toma 2 ondas que están fuera de fase y mézclalas. Cuando interfieren, se aplanan. No hay energía. La energía sale del cerebro, ¿verdad? Cuando estás agitado, te concentras en la causa. Si hay algo sonando en los arbustos, si está oscuro, te paralizas. Y hay una descarga de adrenalina y tus pupilas se dilatan y tu corazón se acelera. Y estás listo para correr o luchar. Es un momento de supervivencia, pero ¿y si es tu compañero? Que está a tu lado o a 2 metros y lo estás juzgando. Se producen las mismas respuestas y lo que era adaptativo se vuelve desadaptativo. Y aquí se convierte en un reto. Cuando enseñamos a cómo abrir el enfoque, hemos hecho miles de escáneres cerebrales y van más allá de sus procesos analíticos. Abren su conciencia y pasan de un enfoque convergente a uno divergente y aprenden a regular sus ondas cerebrales que van hacia alfa. Y si lo hacen correctamente y se conectan, esos compartimentos del cerebro que antes se activaban desordenadamente, se unifican, se forman comunidades, el cerebro comienza a sincronizarse. Entonces empiezas a ver diferentes compartimentos del cerebro en resonancia. Cuando están en resonancia y empiezan a interferir al juntarse, hay más energía en el cerebro. Así que cuando una persona desactiva el mecanismo, este neocórtex que nos conecta a la realidad tridimensional, que nos mantiene conscientes, ese es el yo autobiográfico donde todo está dentro en la memoria. Cuando empezamos
a desactivar el mecanismo aquí. Y vamos más allá de la memoria y las ondas cerebrales se mueven a tita. Hemos estudiado esto mucho. Y alguien puede dejar su cuerpo en un ligero estado de sueño y sentirse tan seguro que puede dejarse llevar y rendirse. El cuerpo está durmiendo, pero la mente está despierta y la puerta entre el consciente y el subconsciente está abierta, de par en par, y si permanecen así, algo asombroso sucede. Hay una liberación de energía del cuerpo y el cerebro entra en un estado muy súper coherente de gamma. Y gamma es superconciencia. No estoy hablando de un poco de gamma, ni tampoco de un montón de gamma. No hablo de muchísima gamma, hablo de una cantidad sobrenatural de gamma. Hay tanto orden y tanta energía en el cerebro como si fuésemos una audiencia y todos aplaudiéramos así. Podría ser alfa, ¿verdad? Tita sería. Si todos pudieran hacerlo, cuanto más podamos controlar nuestro tiempo, más coherentes seremos. Pero si hiciéramos esto, se nos haría muy difícil hacerlo al mismo tiempo. Se necesita mucho orden, mucha conciencia, mucha energía para poder crear ese tipo de orden, y así de rápido está el cerebro por esto. Que tiene lugar es éxtasis. Eso es éxtasis. Es lo más familiar y desconocido que la gente ha tenido en esa memoria, que la persona tiene, que es tan profundamente diferente que el sentimiento de éxito, el sentimiento de riqueza, el sentimiento de orgasmo o amor o lo que sea. Esto es nuevo y es una emoción. Y la persona nota un cambio dramático en su estado interior. Y con esa experiencia viene una imagen muy lúcida, una visión muy profunda, una descarga de información. Ese es el momento donde el cuerpo muchas veces reescribe el programa biológico, la energía. Está informando a la materia y el sistema nervioso autónomo está regulando. Está en alto orden y recuerda, la enfermedad es desregulación autonómica. Ahora está entrando en una frecuencia muy alta de orden y está enviando información muy coherente a las células y tejidos, y energía a las células y tejidos, y las células emiten información más coherente. Y ahí está la enfermedad. Y luego ya no. En nuestra comunidad, las personas que tienen relaciones que se construyen desde nuestra comunidad tienden a ser más duraderas porque son más conscientes. Y entonces no hay culpa, no hay excusas, no hay hacer mal, no hay competencia, nada de eso, solo esto. Es lo que soy, ya sabes, y creo que el objetivo final es cuando alcanzas el punto en el que lo que aparentas al mundo es lo que realmente eres. Ese nivel de transparencia no requiere esfuerzo. Puedes ser tú mismo y, ya sabes, la gente me dice, eres muy amigable, y yo digo, bueno, siempre trabajo muy duro cada día en superarme, y también en superar mi ego. ¿Por qué querría más barreras? Tengo que enfrentarme a ellas de nuevo por la mañana. ¿Por qué no solo seguir, ya sabes, tomando esos aspectos y trabajándolos para que estés menos inconsciente de esos programas que se construyen en las relaciones? El cerebro es un registro de lo que hemos aprendido y experimentado hasta ahora. Así que la mayoría despierta y piensa en sus problemas, y sus problemas son recuerdos que están grabados en su cerebro, que se conectan con ciertas personas, ciertos problemas, ciertos momentos, ciertos lugares, y cuando empiezan a pensar en sus problemas, a pensar en el pasado, el desafío es que cada uno de esos problemas tiene una emoción asociada, y las emociones son un registro del pasado. El momento en que te sientes infeliz o que sientes sufrimiento o cuando sientes miedo, tu cuerpo va al pasado. Así que el pensamiento es el lenguaje del cerebro y el sentimiento el del cuerpo, y cómo pensamos y sentimos crea nuestro estado de ser. Mucha gente reafirma su estado de ser completamente por el pasado. Solo hace falta pensamiento y sentimiento, imagen y emoción, estímulo y respuesta para iniciar el condicionamiento. Así que condicionamos el cerebro y el cuerpo, cablear el cerebro. Condicionar el cuerpo emocionalmente en el pasado. El problema es que el cuerpo es tan objetivo que no sabe la diferencia entre la experiencia que suscita la emoción de la vida real.
y la emoción creada con la memoria. El cuerpo cree que vive en el mismo entorno pasado, 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Así que la persona se levanta y sigue la misma rutina que siempre ha hecho. Y con el tiempo, su cuerpo entra en un estado automático. Ahora su cuerpo es un conjunto de programas, un hábito que lo arrastra hacia el mismo futuro basado en lo que hizo en el pasado. Así que, para cambiarlos, también se requiere ser más grande que las emociones que han sido condicionadas en el cuerpo y los hábitos que han sido condicionados en el cuerpo en el futuro predecible. Tenemos que entender que el cambio requiere no solo imponerse al entorno, sino superar a nuestro cuerpo que en realidad ha sido condicionado para ser la mente. Eso es lo que es un hábito. Así que, para cambiar, superar al cuerpo, superar al entorno y superar al tiempo, en lugar de vivir en el pasado que es conocido, y el futuro predecible, que también lo es, enseñas a la gente a instalarse en el momento presente, y eso es lo desconocido. Y para la mayoría, lo desconocido representa un lugar amenazante y... Cuando la gente empieza a meditar, por ejemplo, y su cuerpo busca moverse, quiere levantarse y hacer cosas, piensan que no pueden meditar, pero de hecho, si consiguen que su cuerpo vuelva al momento presente y bajar el volumen de la ira, la frustración, el miedo o la tristeza, te autoentrenas. Le dices al cuerpo que ya no es la mente, que tú eres la mente. Investigaciones muestran que hay una liberación de energía. El cuerpo se expande y se relaja en el momento presente en vez de levantarse y mirar el teléfono, etc. Y notas esa intención. En vez de responder y decir, no puedo meditar, estableces de nuevo tu cuerpo en el momento presente, ejecutas tu voluntad que es mayor que el programa, porque la mayoría pierde su libre albedrío por programas, y es el acto de hacer esto. Superar nuestro entorno, superar nuestro cuerpo como la mente y poder manejar el tiempo. Lo que de repente hace que la persona empiece a creer en sí misma un poco más, y ahí es cuando la posibilidad aparece. Si tienes a una persona muy analítica, como yo, que a veces me desconecto de mis emociones solo para poder protegerme en mi vida cotidiana, y es un reto para mí reconectarme con mis viejas emociones que solían ayudarme en ciertas situaciones. Bien, ¿tienes algún consejo? Sí, bueno, Dios, tengo muchos consejos, porque el 70% del tiempo que la gente en su vida despierta viven en un estado muy protector, viven en un estado de estrés o de supervivencia. De hecho, es tal programa que no sabemos que lo hacemos. Siempre estamos examinando el entorno para determinar si es seguro. Y si algo aparece fuera de lo predecible o desconocido, nos alerta. Y entramos en excitación y empezamos a encender los mismos sistemas que nos dicen peligro, amenaza, posible escenario, eso no es seguro. Y cuando sucede, literalmente, comenzamos a anticipar un resultado. Y al hacerlo, nos preparamos para lo que podría salir mal. Y creamos emociones delante de la experiencia de lo que sucede si sale mal, ya sea miedo, ansiedad, preocupación, tristeza, dolor. Lo hacemos inconsciente, eso es un programa. Y eso se vuelve el hábito. Si vives en un mundo donde los hombres tienen que proveer y mostrar una cierta cantidad de éxito y ser competitivos, entonces no abrirás tu corazón. No es momento para eso, sino de sobrevivir y prosperar en un entorno. En nuestro trabajo, veo a los hombres y sé si practican abrir sus corazones, y es solo ser un niño otra vez, ser un niño de nuevo, ser curioso o inquisitivo, ser libre o también dejarse llevar. Digamos que has tenido algunas experiencias bastante duras en tu pasado. Y esas experiencias te hicieron sentir triste e indigno y culpable y prejuicioso. Y te acostumbraste tanto a sentirte culpable e indigno y prejuicioso, que eso te parece normal. Y como te sientes como una víctima, entonces culpas a la gente y te quejas y pones excusas y sientes pena por ti mismo. Y esa es tu personalidad. Y de repente dices, hoy
No voy a hacer más eso, porque ese es el viejo yo. Y entonces empiezas tu día y va muy bien unas 2 horas. Y entonces, de repente, en el momento en que te das cuenta de que ya no estás tomando las mismas decisiones que el día anterior, te vas a sentir incómodo. Se va a sentir poco familiar. Va a ser incierto. Va a haber algo de imprevisibilidad. Y sabemos que la gente prefiere aferrarse a su culpabilidad e indignidad antes de ir hacia lo desconocido. Porque al menos pueden sentir algo. Así que en el momento en que dejes de tomar las mismas decisiones que siempre haces, prepárate porque se volverá incómodo. Y ese es el momento en el que te diriges hacia el nuevo yo. Y lo llamamos entrar en el río del cambio. Pero ahora recuerda, el 95% de lo que eres es tu cuerpo como la mente. Has hecho algo tanto que tu cuerpo lo hace mejor que tu cerebro. Así que puedes quejarte, inconscientemente porque tu cuerpo lo hace todo el tiempo. Y de repente dices, no más quejas, no más culpas, no más sentir lástima por mí mismo, no más hablar de otras personas, voy a parar. ¿Sabes lo que pasa, no? El cuerpo empieza a enviar señales al cerebro. El cuerpo ha sido condicionado así. Y de repente empiezas a oír. Los pensamientos me dicen, ¿por qué no empiezas mañana? Mañana es un día mejor. Es muy duro para mí, no puedo cambiar. Algo está mal conmigo, es culpa de mi madre, es culpa de mi exmarido o de mi exmujer. Soy así por este suceso, o el más importante. Esto no se siente bien. Y en el momento en que respondes a ese pensamiento, si es verdad, ese pensamiento lleva a la misma elección, que lleva al mismo comportamiento, que crea la misma experiencia, que produce la misma emoción, y la persona dice que esto le parece bien. Se siente familiar. Pasar del viejo yo al nuevo yo. Entrar en ese vacío. Entrar en esa incertidumbre. Es la muerte biológica, neurológica, química, hormonal y también genética del viejo yo. Y la gente nos dirá, bueno, en eso desconocido no puedo predecir mi vida o mi futuro. Y siempre les decimos lo mismo. La mejor manera de predecir tu futuro es crearlo, no desde lo conocido, sino lo contrario. Y cuando nos sentimos cómodos en el lugar de lo desconocido, ahí es donde ocurre la magia, y nunca ocurre en lo conocido. Porque llegaste al final del video, yo quiero celebrarte. La mayoría empieza y no termina. La mayoría nunca llega hasta el final. La mayoría dice que quiere algo, pero no se esfuerza por conseguirlo. Pero tú eres diferente, eres especial. Believe Nation, llegaste hasta aquí, hasta el final y te quiero. Así que es una celebración. Si pones el hashtag creer abajo en los comentarios de este video, te mostraré y celebraré en algún lugar de la pantalla en un futuro video porque tú eres increíble. Para aprender sobre la ley de atracción, mira el video que está a mi lado, creo que te encantará. Continúen creyendo y nos vemos pronto. Me voy a sentir tan bien ahora, que están de vuelta al programa esperando que suceda, para que sientan la emoción y creen que su exterior tiene que cambiar para que se sientan mejor. No, no hay.